Bueno, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Y bueno, como les había yo comentado por WhatsApp, el día de hoy, con esta sesión que tiene que ver con el último tema, prácticamente ya estaríamos cerrando el curso y estaríamos en espera, yo estaría en espera ya nada más de la entrega por parte de ustedes de las últimas actividades que estaré publicando en el transcurso de la tarde. Vamos a recapitular también los tres movimientos junto con este último que se estuvieron viendo y desarrollando. Y también por ahí a lo mejor algún aporte por parte de ustedes de lo que significó este camino por estos tres movimientos, sus posturas, sus opiniones y sobre todo con qué se quedan, ¿no? Para la formulación de su propia teoría arquitectónica, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Ya la sesión pasada, espero que ya hayan visto yo el video de este contexto filosófico en el que se enmarca el movimiento supramoderno. La verdad es que es muy interesante y se presta para profundizar más, obviamente, a quien le interesen estos temas que tienen que ver con el sustento teórico, en este caso un sustento filosófico de lo que es el desarrollo de una propuesta arquitectónica. Es muy interesante porque en este camino filosófico que se ha venido desarrollando ya a partir de la posmodernidad de mediados del siglo pasado, vemos cómo estas posturas filosóficas que parten, en este caso, con una postura idealista de Hegel, en el desarrollo de una historia dialéctica de los opuestos, de lo que les comentaba yo, de lo bueno, de lo malo, de un tema que tiene su opuesto y que en función de esos opuestos se va construyendo una historia, un significado, un tema en particular. La verdad es que así se viene dando todo, ¿no? Ustedes mismos, por ejemplo, cuando ustedes desarrollan un proyecto arquitectónico, también parten de opuestos, ¿no? Entre qué decisiones tendrían que tomar, si se abren o se cierran hacia cierta orientación, de si lo hacen elevado o si lo hacen bajo, de si el espacio va a ser cerrado, si va a ser abierto. O sea, a final de cuentas, muchas de las decisiones que ustedes tienen que tomar a lo largo de un proyecto se sustentan en esta idea de los opuestos, ¿no? Y a final de cuentas siempre ustedes tienen que tomar un partido, ¿no? Una decisión en función a una posibilidad. ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Es blanco o es negro? Y siempre tienen que tomar una decisión y por tanto tienen que jerarquizar una de esas dos opuestos. Eso es lo que es el idealismo de Hegel y de Marx, ¿no? Esa construcción de decisiones en función de una dialéctica, de un opuesto. Ya llegan los posmodernos, los postestructuralistas y plantean otras posibilidades y dicen que no es necesario jerarquizar, que no es necesario partir de una dialéctica en el que se tienen que tomar decisiones, puesto que el mundo es global, puesto que el mundo es una esencia totalitaria. No es una esencia totalitaria en función de un aspecto, sino en función de un todo. Entonces, Derrida, Levi-Strauss, Lacan, ellos plantean una nueva interpretación, ¿no? En donde no tiene que haber esa jerarquía, en donde no tiene que haber esa decisión sobre un opuesto, sino abrirse inclusive, Derrida nos dice, ¿por qué no te hables a la posibilidad del contrario? ¿Por qué en lugar de que digas abajo, por qué no te vas arriba? ¿Por qué en lugar de que digas abierto, por qué no dices cerrado? Y en función de esos opuestos plantear unas nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que plantea Derrida con la deconstrucción, con este aspecto filosófico. Él lo que te dice, todo Derrida lo plantea en función de una idea que parte del análisis de un texto. Derrida sí lo parte, ¿no? De cuando tú estás analizando un texto, Derrida dice, todo es escritura. Cuando tú analizas un texto, a menudo un texto hay una lectura que la mayoría de las gentes, de las personas interpreta, ¿no? Como que un mismo discurso, una misma idea de dicha lectura. Y entonces esa idea que tienen el común denominador es la que se toma como válida.
Bueno, dice Derrida, ¿por qué cuando tú estás leyendo un texto, por qué no en lugar de que te vayas con la idea que todo mundo tiene del significado de esa lectura, por qué tú no te vas con uno opuesto? ¿Por qué tú no te vas con uno contrario? ¿Y por qué no dices, bueno, es que aquí el autor, en lugar de que dio a entender esto, que es lo que todo mundo dice, ¿por qué no nos abrimos a la idea de que prácticamente lo que quería darnos a entender era otra cosa, totalmente contraria, ¿no? Y entonces puedes construir otro significado, otra idea a partir de esa nueva interpretación, ¿no? Eso es lo que dice Derrida, ¿no? Abrirnos a otras interpretaciones, no jerarquizar, no subordinarnos a una idea, sino a varias. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los arquitectos supramodernos? Es que a partir de esta idea filosófica de Derrida, en donde no debe de haber una sola idea, pues eso traspolarlo a la arquitectura, ¿no? ¿Eso cómo significa aterrizarlo en la arquitectura, en una arquitectura que no tenga una jerarquía, que no esté sustentada a partir de un inicio y de un fin? Que todos los componentes de ese edificio arquitectónico tengan el mismo valor, ¿no? Que no esté bien enmarcada el centro, el eje, o sea, que no tengan eje, que no tengan centro, así es como lo hicieron los arquitectos. Estas ideas filosóficas de Derrida y de varios postestructuralistas la interpretan de esa manera, ¿no? Lyotard, otro filósofo, él decía que decreta la muerte de los grandes discursos, ¿no? Ya lo platicábamos con estos 4 discursos que existen en la historia de la humanidad, como los 4 discursos más relevantes. ¿Y por qué decía que no existen o que habría que decretar su muerte? Pues por este mismo sentido postestructuralista, en el que no debe de haber una jerarquía en torno a una dialéctica. Les decía yo, por ejemplo, en el caso del pensamiento, no sé, del iluminismo, ¿no? Donde planteaban que la dialéctica era el uso de la razón o de la intuición, por cual nos vamos y triunfó la razón. De ahí que surge este periodo iluminista en el Renacimiento, ¿no? Bueno, ¿por qué no tendría que haber sido el contrario? Es lo que dice Derrida, es lo que refuerza Lyotard, ¿por qué no el contrario? Entonces, si nos abrimos las posibilidades a que los discursos han estado erróneos a partir de toda la historia, entonces no tendría ningún sentido de estos relatos. Por eso es que tendrían que morir, ¿no? Habla de que no hay relatos, entonces no existen los relatos. Si ustedes analizan, por ejemplo, el arte conceptual, inclusive en la actualidad, ustedes ponen a un museo y se van a dar cuenta incluso que hay varias obras que no tienen sentido o que no tienen comprensión o que simple y sencillamente el artista plasmó cierta forma por gusto, por capricho, que no tiene ninguna intención, que no tiene absolutamente ningún significado. Bueno, esto parte mucho acerca de esto que plantea Lyotard, ¿no? De que los relatos se han muerto, de que no existen relatos, de que no es necesario que haya historias. Entonces, muchos artistas postmodernos cayeron en esta cuenta de que entonces cualquier cosa puede ser arte, cualquier cosa yo la puedo posicionar como una obra artística simple y sencillamente por un gusto estético, aunque no tenga ningún sentido, ¿no? Así es parte de lo que fue la posmodernidad, una parte de la posmodernidad, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé, sí me gustaría escuchar si es que se comprende un poco esta parte filosófica que incluso llega a ser un tanto complicada en cuanto a estos dos discursos, ¿no? Los discursos idealistas de Hegel y los discursos postestructuralistas de Derrida, en donde son cosas totalmente opuestas. Me gustaría saber si quedó claro esta parte o no, porque finalmente lo que viene, que tiene que ver con las teorías arquitectónicas, parten de este hecho. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, aquí. Sí, está un poco confuso, ¿no? Porque, bueno, es mucha teoría, ¿Perdón? pero, Ajá. pero pues creo que hasta el momento, bueno, al menos en mi parte sí entiendo un poco, ¿no? O bueno, sí tengo idea de lo que hablamos. Ok, ok, muy bien. Yo creo que va a quedar un poquito más reforzado ya cuando veamos entonces esta idea
postestructuralista aplicada a la arquitectura, ¿no? Vamos a encontrarle un poquito más el sentido, ¿no? Obviamente, esta postura idealista de Hegel la vamos a relacionar mucho con la arquitectura clásica o la arquitectura racionalista, ¿no? En el que ahí sí vamos a ver estos opuestos, esta dialéctica entre adentro y afuera, va a haber jerarquías, va a estar muy marcado un centro, ¿no? Por eso es que esta idea idealista se relaciona directamente con la arquitectura racionalista, ¿no? Sí se manifiesta y sí se ven todos estos aspectos dialécticos, ¿no? Y a diferencia con la etapa ya supramoderna, donde van a tener esta idea postestructuralista, donde no hay jerarquías, donde no hay significados, inclusive, donde ningún componente de todo lo que se observa en un objeto arquitectónico tiene mayor relevancia que otro, ¿no? Inclusive arquitecturas que no tienen significado, simple y sencillamente que obedecen a un sentido estético, intuitivo del arquitecto, ¿no? Así lo vamos a ver entonces con la arquitectura supramoderna. Pero entonces son estos distintos aspectos que nos va a ofrecer la arquitectura, ¿no? Bueno, ya entrados entonces ya a los temas arquitectónicos y ya recapitulando esta manera de que veníamos trabajando en torno a varios aspectos que tienen que ver con el tema, ahora sí ya podemos hablar un poquito acerca del contexto que estamos viviendo o que se está viviendo en torno a la supramodernidad, que parte en función del fin de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Como este bloque socialista, donde el modelo neoliberal en países emergentes como México, por ejemplo, se vuelve una situación ya cotidiana, ¿no? Pasamos a este modelo neoliberal, no nada más en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Abanderado por obviamente la economía de Estados Unidos y sobre una idea de libre mercado, ¿no? La globalización económica, en fin. Y bueno, los avances en los medios de comunicación y sistemas computacionales, ¿no? Todo esto es parte del contexto supramoderno y hay nueva tecnología, nuevos materiales constructivos, la computación, en fin, los medios de comunicación, donde una situación que sucede en un lugar, en 5 minutos ya se conoce en otro lugar, ¿no? Entonces, esto es parte del contexto, ¿no? Y bueno, vamos a darnos cuenta que ese contexto va a tener una repercusión en la arquitectura, ¿no? Otro aspecto que también es importante tiene que ver con el enfoque teórico que se va a desarrollar. Muchos enfoques teóricos a partir, obviamente, de este pensamiento filosófico que ya comentamos, postestructuralista, ¿no? Donde ya no hay centro, donde ya no hay jerarquía, donde cualquier cosa puede suceder en función de cualquier cosa. Bueno, a partir de esos enfoques filosóficos van a surgir, digamos que, enfoques teóricos. Va a surgir lo que es la teoría del caos, que bueno, no parte de un enfoque filosófico, pero sí se relaciona con ese enfoque filosófico. La teoría del caos y este efecto mariposa, ¿no? Donde nos dice que pequeños cambios en las condiciones iniciales de alguna determinada situación crean grandes diferencias respecto al resultado final. Supongo que ustedes han escuchado acerca del efecto mariposa y de esta idea de que, por ejemplo, el aleteo de una mariposa en un determinado lugar puede hacer que en otro lugar opuesto, después de una serie de hechos, terminen en un terremoto, terminen en un maremoto, ¿no? Cómo ese hecho inicial en un lugar puede repercutir en otro lugar, ¿no? Ese es el efecto mariposa, en donde las variables no se pueden controlar. El hecho de que tú modifiques o trastoques cierta característica o cierto aspecto en una situación, va a desencadenar en que haya un caos en otras tantas y que tú no las puedas controlar. Esa es la teoría del caos, ¿no? En eso se sustenta la teoría del caos, ¿no? Y entonces, al hablar de que
la modificación de una variable puede repercutir en otras más y en un resultado final, pues eso lo van a trasladar a una arquitectura irracional, a una arquitectura donde el caos aparentemente se va a ver en la obra arquitectónica, ¿no? Y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante a la hora que platiquemos acerca de los movimientos. Pero bueno, el enfoque teórico también tenemos a la teoría del caos, ¿no? Otra teoría o otro trabajo que se va a desarrollar tiene que ver con la geometría fractal de Benoit Mandelbrot, ¿no? Un científico francés que por los años 70 va a formular este movimiento o este pensamiento fractal, ¿no? Él lo que dice de los fractales es que nos plantea que un fractal, la geometría de un fractal, es más afín al mundo físico en el que estamos que la geometría euclidiana. ¿Cuál es la geometría euclidiana? El cubo, el círculo, la pirámide, estos objetos racionales que se relacionan mucho con la arquitectura racionalista, ¿no? Esas líneas rectas, ese cuadrado, ese círculo, y que de alguna manera esa geometría pues no la observamos en la naturaleza, ¿no? O sea, no tiene como que un sentido natural esa geometría euclidiana. No así la geometría fractal. La geometría fractal sí plantea que la encontramos en la naturaleza, ¿no? ¿Qué es la geometría fractal? La geometría fractal parte del concepto de autosemejanza, ¿no? ¿Cuál es el concepto de autosemejanza? Por ejemplo, nosotros en el cuerpo humano, por decir un ejemplo, en la mano, el tamaño del dedo está en función del tamaño del codo, el tamaño del codo está en función del tamaño del torso, y en fin, digamos que existe una autosemejanza en cuanto a proporciones en el ser humano, ¿no? Una proporción con otra y con otra y con otra. Podemos verlo también este concepto de autosemejanza en un árbol, ¿no? Donde de un tronco surgen dos ramas y de esta rama surgen otras dos ramas y de estas surgen otras dos ramas. O sea, son autosemejantes en forma y proporción, ¿no? Y se vuelve infinito. Nosotros, por ejemplo, esta geometría fractal la podemos observar en un sinnúmero, en una montaña. En una montaña sucede esta situación, ¿no? Resulta que incluso hay una anécdota con Benoit Mandelbrot porque él también se dedicaba mucho a la cinematografía. Y en alguna ocasión querían hacer un volumen artificial de una montaña. Y la manera en cómo lo pudieron lograr precisamente fue a través de una geometría de fractales, ¿no? En donde una línea continuaron otras líneas en diferente sentido y de esas dos, otras dos, y así fueron formulando una geometría que al final desencadenó en una geometría de una montaña, ¿no? Bueno, esos son el concepto de autosemejanza a partir de la geometría fractal, ¿no? Al plantear esta nueva manera de ver la vida, Mandelbrot, ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Pues estuvo intrínsecamente redefiniendo las superficies topológicas o topográficas de la nueva arquitectura. La nueva arquitectura entonces ahora tendría que tener otras posibilidades, ¿no? Y lo vamos a ver entonces también en ya movimientos arquitectónicos con superficies irregulares totalmente, ¿no? Otro enfoque teórico tiene que ver con la teoría de los rizomas, ¿no? ¿Qué es un rizoma? Es un modelo en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación. Ajá, subordinación jerárquica o raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un inicio, ¿no? Si ustedes ven una raíz, todo parte del suelo, desde las raíces surge un tronco, de un tronco ramas, de las ramas hojas, en fin, pero todo parte de las raíces, ¿no? Tiene un orden jerárquico, tiene un inicio. Bueno, un rizoma es todo lo contrario, ¿no? En este modelo, cualquier elemento puede afectar o incidir en otro y no tiene la mayor relevancia uno que otro. No hay un origen, no hay un fin, no hay un eje compositivo, ¿no? Ese es un rizoma. Entonces, ese también es un enfoque teórico que se va a desarrollar
en este momento histórico. Entonces, fíjense nada más, partimos de un enfoque postestructuralista donde ya no hay discursos, donde ya no hay significados, donde ya no hay jerarquías, donde cualquier elemento puede ser el relevante. Continuamos con la teoría del caos, que también parte de este mismo hecho, ¿no? La geometría fractal, los rizomas, en fin, todo esto son los ingredientes que se desarrollaron. Estamos hablando que posterior a los inicios de la mitad del siglo XX y que en los 80, 90 cobró mucha fuerza, ¿no? Todos esos ingredientes dieron como resultado los diversos movimientos que son los que a continuación voy a platicar, ¿no? El movimiento, partimos del movimiento de la nueva abstracción, ¿no? Este ya es un movimiento teórico arquitectónico. ¿Qué nos dice este movimiento? Bueno, es un rechazo total a la historia. Formas abstractas como reflejo del caos, del desorden, de la inseguridad, la pérdida del lugar. El lugar ahora ya no es lo importante, el contexto no es importante. Insisto con esta idea de que no tenemos que escoger entre una dicotomía, entre uno u otro aspecto. En la nueva abstracción y en todos los demás movimientos, todo es relevante. Nada debemos de decir que es lo más importante. Por tanto, es que el contextualismo no tiene cabida acá en la nueva abstracción. La forma basada solamente en la forma, no en la función. Una arquitectura que indique la ausencia del sujeto y se libre de la nostalgia del pasado, del lugar y de significado. Por tanto, la arquitectura no tiene significado, simple y sencillamente obedece a una estética o a un sentimiento intuitivo del arquitecto, ¿no? Eso es la nueva abstracción. Y en realidad todos estos movimientos son muy similares. No otro que tiene que ver con la deconstrucción y que parte de esta idea postestructuralista de Derrida, pero que además se complementa con los temas que ya habíamos platicado de Robert Venturi, con esta idea de que la arquitectura tiene que ser ambigua, ¿no? De que no tiene que ser fácilmente comprensible. Digo, a lo mejor sí fácilmente comprensible, perdón, pero que maneje un tema ambiguo, ¿no? Entonces, entre ese pensamiento postestructuralista y estos pensamientos de Robert Venturi, se va a construir este movimiento de la deconstrucción, ¿no? Cuestiona los opuestos binarios, orden, caos, forma, función, ¿no? El movimiento racionalista decía, el proyecto tiene que ser ordenado, basado en un eje compositivo, en formas secuenciales, ¿no? El caos es todo lo contrario, no debe de haber orden, no debe de haber inicio, no debe de haber sustentado en nada. ¿Qué dicen los racionalistas? La forma está en función de la función, ¿no? Y los deconstructivistas dicen, no, eso está mal, esa dicotomía o esos opuestos binarios no los vamos a retomar nosotros, porque la forma puede estar en función de la forma, solamente, no tiene que tener relación, ¿no? Revaloran el papel del caos en el proceso creativo, el caos en el sentido de que cualquier cosa puede ser el punto de partida de un proyecto y no necesariamente el contexto o el programa arquitectónico, sino cualquier cosa, ¿no? Proponen que el orden ya no sea la finalidad de la producción arquitectónica, sino que sea un medio más, ¿no? En este sentido, el orden, digo, no quiere decir que estén en contra del orden los deconstructivistas, porque a final de cuentas, el proyecto arquitectónico tiene que tener un uso, tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene que tener también orden. Solamente que, a diferencia de los racionalistas y del movimiento moderno, donde era lo más importante, el orden, era el principio y el fin. El orden, acá no. El orden solamente es un componente más, no es una finalidad, sino que es un medio para lograr esa finalidad, solamente. Entonces, forma parte, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, esos son los deconstructivistas, eso es lo que plantean los deconstructivistas. Los supermodernistas, ¿qué es el movimiento supermodernista? Es un regreso a la fórmula del espacio moderno, un regreso al racionalismo, ¿no? Al movimiento internacional. Esos son los supermodernistas.
un retorno a esa idea, ¿no? Forma homogénea en todo el mundo, de la misma forma, el mismo discurso. El acristalamiento va a ser la bandera principal de los supermodernistas, ¿no? El efecto de globalización que desdibuja los conceptos de lugar, contexto e identidad. No es importante el lugar, no es importante el contexto, no es importante la identidad. La arquitectura tiene que desvincularse de la identidad, de la tradición, de la historia. Es muy parecido a lo que es básicamente el estilo internacional con el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, solamente que el supermodernismo le da la bienvenida a las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces vamos a ver edificios ya muy, muy modernos, pero con esta misma geometría muy sencilla y sobria, ¿no? Muy minimalista. Ese es el supermodernismo. Otra de las tendencias de la supremodernidad es el movimiento high-tech, ¿no? Un movimiento high-tech que surge a partir de la obra, muchos lo encuadran con la obra de Georges Pompidou, de Renzo Piano y Richard Rogers, como el proyecto high-tech. ¿Qué características? Bueno, pues la técnica como soporte de la concepción formal es lo más importante, la técnica. Rechazo también a la tradición y a la historia. Se centra en la tecnología como fuente de inspiración, ¿no? La tecnología es lo más importante y relevante y vamos a ver edificios que parecieran de otro mundo, de otro siglo ya del futuro. Una característica también formal que tiene este movimiento son las instalaciones al natural y evidentes. No vamos a cubrir las instalaciones, no vamos a ponerle un plafón para que tapemos las instalaciones eléctricas, de voz y datos y sanitarias, sino que todo tiene que ser aparente, ¿no? Tiene que haber una verdad en los componentes arquitectónicos, ¿no? Son características del movimiento high-tech, ¿no? Y obviamente una imagen también de globalidad, de lógica, de mecánica. Eso es básicamente en lo que se sustenta en lo que es el movimiento high-tech, ¿no? Como un cuarto movimiento. Y finalmente, un último movimiento, que es la arquitectura biomimética, ¿no? Esta manera de hacer arquitectura que también en la década de los 90 y que hoy en día lo estamos viendo en boga, se está desarrollando, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que pues vamos a aprender de la naturaleza. Si la naturaleza ha desarrollado muchas soluciones en torno a diversas problemáticas, pues ¿por qué no copiar esas soluciones que la misma naturaleza ya nos ofrece, ¿no? Entonces se desarrollan propuestas basadas en la comprensión de las reglas que rige la naturaleza, ¿no? La idea es imitar soluciones que ya se han desarrollado, que ya se han configurado y repetirlas. Perdón, pero acá ya se metió a mi pequeño. Repetirlas. Y entonces vamos a encontrar cuestiones muy parecidas, por ejemplo, a una geometría de un panal, a una geometría de una hoja, a una geometría de algún elemento de un árbol, ¿no? Los arquitectos van a retomar y se van a mimetizar con estas geometrías ya existentes de la propia naturaleza. Entonces, las envolventes de esta configuración van a ser muy orgánicas, ¿no? Una característica que también tiene la biomimética es que no nada más va a ser una geometría similar a la naturaleza, sino que además el funcionamiento del propio edificio van a buscar el que tenga un respeto por el medio ambiente, como la naturaleza funciona, ¿no? A final de cuentas, la naturaleza no genera desechos, no genera residuos, todo es aprovechable, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Entonces, la biomimética también tiene este sentido, no nada más un sentido de configuración natural, sino que también buscan lograr un respeto por el medio ambiente y que sean sostenibles las obras y la construcción. Bueno, pues estos son, digamos que los movimientos relevantes que enmarcamos o que se enmarcan en el movimiento supramoderno, que parten, insisto, de un enfoque teórico complementado con esta esencia filosófica y que se sitúan en un cierto contexto, ¿no? Y bueno, ¿qué proyectos? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta al respecto. Creo que todo está bien hasta ahora. ¿Los demás?
Todo bien, Arqui. Sí, 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 sí. Benito, Verónica, Todo bien. ¿sí? Sí, Todo igual bien, bien aquí aquí. igual. Ok, bueno, vamos entonces ahora a pasar a ver ejemplos, ¿no? De estos proyectos, que tiene que ver con estas tendencias, ¿no? Bueno, este proyecto que traigo aquí es el Museo de Diseño Vitra, desarrollado para una empresa que se encarga precisamente del diseño industrial, del mobiliario, en Alemania. Lo diseña Frangheri, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? Con esta idea de que no podemos escoger entre un aspecto de esta dicotomía entre orden y caos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Frangheri? Bueno, yo manifiesto en mi composición aspectos relacionados con el orden, y lo podemos ver a lo mejor con estos elementos que son verticales y rectos, a lo mejor aquí un techo inclinado, por acá una curva ahí medio esbozada, pero que está todo sustentado en el suelo y líneas rectas. Y podemos ver arriba elementos que son opuestos, ¿no? Que ya obedecen al caos, que ya tienen un sentido meramente intuitivo, ¿no? Entonces, aquí no podemos observar ese orden ni tampoco el desorden, observamos todo, ¿no? Y si bien también, incluso por ejemplo aquí, si se dan cuenta en el acceso, a diferencia por ejemplo del Renacimiento, de este movimiento neoclásico, donde había que enmarcar perfectamente a través de una jerarquía más grande los accesos, porque era un elemento importante y jerárquico. Acá no. Acá podemos observar un acceso que incluso pareciera una salida de emergencia, ¿no? O sea, no hay jerarquías en toda la composición y en todos los elementos. Cualquier parte es la fachada principal. No hay una fachada principal, ¿no? Entonces, eso es parte de estas ideas postestructuralistas, teóricas que ya les comenté y que se ven reflejadas. O sea, para estos arquitectos, la forma no nada más surge a partir de un capricho, sino que también tiene un discurso, en este caso con esta idea de no jerarquizar algún elemento, ¿no? Este edificio, pues ya muchos de ustedes ya lo deben de conocer, ¿no? Museo Guggenheim en Bilbao, desarrollado igual por Frangheri. Y también podemos observar esta idea de la convivencia entre lo racional y lo irracional. ¿Quién me pudiera decir en función, abran por ahí el micrófono, en función de esta imagen, dónde podemos observar aquellos elementos racionales y dónde se observan aquellos elementos irracionales, a lo mejor en función del caos? ¿Quién opina? Yo creo que pues los elementos racionales serían como los módulos de abajo, que son cuadrados, con la pequeña columna a la izquierda que está sosteniendo un volado, sí, una estructura, y pues ya de ahí ya comienza a ser deconstructivo, ¿no? Como a mover esas formas. Exactamente, exactamente. Y fíjense, Víctor, estás en todo lo cierto, con estas formas rectas, planas, incluso esas formas rectas y planas se incorporan materiales naturales, por así decirlo, ¿no? Cercanos a lo natural, con este uso de la piedra, ¿no? No así con las formas orgánicas, caóticas, que se relacionan con materiales ya contemporáneos, modernos, ¿no? Con